Muy buenas a todos. Hoy en esta ocasión vengo a hablarles del videojuego Contra, tanto sobre su lore, su creación y sus curiosidades, así que comencemos. Contra es un videojuego run and gun, lanzado en arcades el 20 de febrero de 1987. A la par ya lleva prácticamente 30 años y un poco más, teniendo muy buenos gráficos para su época, claro está. Y bueno, ¿a qué debemos el nacimiento del videojuego Contra? Serían a varios factores, pero dos principales serían la división arcade de Konami y Castlevania, ya que es gracias a estas dos cosas que literalmente Contra es como es. La división de arcade de Konami quería hacer un buen juego en verdad, y claro, Castlevania los motivó a ponerle lore, que hasta la fecha en ese entonces no había muchos juegos que tuvieran historia como tal. Pero claro, ya en ese entonces, en ese mismo año, había de seguro muchos juegos que ya estaban empezando también a desarrollar su lore. Y claro, un año después, este videojuego también daría su salto a las consolas caseras. Sistemas como el ZX Spectrum, el Astral CPC, el Commodore 64, pero obviamente el más conocido es el Nintendo Entertainment System, también conocido como NES. Y si bien es la versión más conocida, no es la mejor exactamente. No está exenta de algunos fallos y obviamente tuvieron que sacrificar un poco del contenido para que entrara bien en el sistema. Sí, porque de hecho la versión que venía un poquito mejor era la del Family, también conocido formalmente como Famicom System. Así que si tenías un Family, realmente tu Contra venía mucho mejor. Caray, ni siquiera yo sabía de esto. Bueno, a diferencia de la versión de NES, la versión de Family corre un poco más fluido. También tiene el detalle de que puedes ver el mapa. Y por sobre todas las cosas, no quitó las cinemáticas que te cuentan un poco la historia del juego Contra. Sí, un detallito un poco pequeño, pero obviamente algo importante. Digo, si querías saber la historia del videojuego Contra, en la versión de NES simplemente no ibas a poder. Y aún así, con esos detalles, Contra fue un éxito, tanto en consolas como en las arcades. Y un año después salió su secuela, Super Contra. Y también salió una especie de spin-off, también secuela, conocido como Contra C, que es para el Game Boy. Y unos cuantos spin-off por ahí también. Parte de su éxito se lo debe a su jugabilidad entre dos personas, bueno, muy común en ese tiempo. Sí, actualmente ahora puedes jugar hasta con 50 personas a la vez, pero todo comienza desde chiquito, claro está. Aunque también fue un gran trauma gracias a su dificultad extrema. Sí, hubo gente que de plano nunca pudo acabarlo y casi no conocieron el final, salvo tal vez si veías a una persona jugándolo, es la única forma. Pero hasta la llegada de YouTube y otras plataformas, claro está. Y bueno, una vez ya explicado este tipo de temas, es hora de empezar con la historia. Y bueno, la historia empieza así, es el año 2631. A la madre, esta madre sí se fue demasiado lejos en el tiempo. Y en la Tierra cae un meteorito cerca del archipiélago Galuga, cerca de Nueva Zelanda. Por cierto, no existe el archipiélago Galuga, pero bueno, pueden buscar algo similar seguramente en Nueva Zelanda. Unos años después, la organización Red Falcon toma este archipiélago como su base. Claro, lo que mucha gente no sabía es que esta organización solo era una fachada, ya que los marcianos los están usando para su conveniencia. Si esto les recuerda a algo como la Mancha Voraz o la Cosa, pues realmente sí tiene sentido. Obviamente vieron un gran peligro en esta organización, tanto es así que mandaron a dos One Army Man, conocidos como Bill Riser y Lance Bean. ¿Qué onda con ese nombre Bean? Ambos soldados pertenecientes a la unidad Contra de la Air Marine Corps, especializados en las guerrillas. Bueno, ya de principio esto me suena muy parecido a los Space Marine, pero bueno, dejando de lado eso, cuando ellos dicen que son especializados en la guerrilla, quiere decir que en teoría pueden vencer a un ejército bien preparado con tácticas un poco más furtivas. Algo así como ninjas modernos, más o menos por el estilo. Y así nuestros héroes son enviados al archipiélago Galuga para enfrentar a esta organización y detener sus planes de conquista del mundo, pero sin embargo ellos descubrirán la terrible verdad de esta organización, que no son más que los títeres de unos alienígenas. Y así es como pasamos de detener a una organización terrorista a detener una invasión alienígena. Así es la vida diaria de cualquier protagonista de videojuegos, ya sean antiguos o modernos. Y bueno, así es como acaba la primera historia del videojuego Contra.
No es muy larga que digamos, obviamente. Bueno, también era uno de los primeros videojuegos que empezaba a tener historia. Ya después podemos traer los demás videojuegos con sus demás historias, aunque por desgracia tiene lo mismo que Metal Gear, una cronología muy enredosa. Pero de que se puede hacer, se puede hacer. Y bueno, ahora podemos ir a las curiosidades. Con el juego Contra hay una pequeña curiosidad, dependiendo de qué versión tengas, tienes un lore diferente. Poco no es una gran cosa, pero cambia un poquito. Por ejemplo, la versión asiática es la más fidedigna, y mientras la versión europea fue otro videojuego literalmente, mientras que en todos los demás lo conocíamos como Contra, allá lo conocieron como Probotector. Esto se debe a unas normas en Europa sobre los videojuegos, en los cuales no les gustaba que la violencia se generara entre humanos. Así que para que este videojuego pudiera pasar en el continente, lo cambiaron por robots. Excepto a los aliens, aunque estos sean seres vivos, pues esos no les importa la gran cosa que digamos. Y mientras la versión americana que nosotros conocimos por acá, no cambiaba nada de los enemigos o los protagonistas como tal. Acá el cambio fueron la ubicación y los años. Si en la versión americana no fue el 2630 y tantos, acá la historia se ubica en 1988. Y no es en el ficticio archipiélago Galuga. Acá el juego se lleva a cabo en una parte de la selva amazónica. Y todavía no sacaban viajes en el tiempo en este juego. Imagínense ahora que ya lo sacaron y que empezaron a hacer que este sea tanto precuela como secuela y otras cosas. Dios, sí volvieron bastante enredoso a su historia. Oh sí, Contra literalmente le dio la idea de armas base a prácticamente todos los videojuegos. Sí, obviamente uno siempre empieza con su lanzachícharos de principio. Aunque en el caso de Contra literalmente eso de lanzachícharos se lo llevaron muy en serio. La bala era muy chiquita para verla a veces en la pantalla. Casi siempre vamos a obtener mejoras para ese tipo de arma o para obtener mejores armas. En el caso de Contra la primera mejora se llama Rapid Fire. Y como su nombre lo dice, pues es básicamente para que tus armas se disparen mucho más rápido. Una vez tocándola o obteniéndola 3 veces, tu arma es prácticamente imparable. Claro, ya una vez obteniendo la primera arma, la M, o mejor conocida como Machine Gun, esta se puede considerar la primera mejora del subfusil o la arma principal que siempre llevábamos. Y bueno, en teoría simplemente nosotros empezamos a disparar consecutivamente sin ningún problema. Es de potencia mediana, es decir, sí puedes destruir básicamente bastantes cosas. Su única desventaja es que se dispara en línea. Oh sí, el arma láser en el universo Contra es el arma más inútil de todas. Realmente solo puedes hacer un tiro y tienes que esperar a hacer el siguiente. Así es, si haces un tiro consecutivo, simplemente los tiros se cancelan. En pocas palabras, es basura. La F o la Flame o la Flama en el universo Contra es una arma bastante subestimada realmente. Es bastante potente, aunque de diseño un poquito feo. Sí, son 2 bolitas ahí haciendo como giros y literalmente eso es lo que a mucha gente no le gustaba. Pero sin duda alguna es una de las armas más potentes en ese mundo y si te toca puedes utilizarla sin ningún problema. Pero Contra literalmente creó a su arma más poderosa y icónica en todos los tiempos, la Spread Gun o la S. Literalmente esa arma puede disparar consecutivamente 5 tiros a la vez. Es el arma más poderosa tanto en su juego como en su canon. Su única desventaja es que no la puedes disparar tan automáticamente porque entonces empiezan a bajar los tiros. Pero es una desventaja muy mínima en comparación a su poder. Y bueno, las últimas serían Barrier y Bomba. Literalmente, como su nombre los dice, Barrier es básicamente una barrera o hacerte inmune por algún momento. Y la bomba es literalmente eso, una bomba que destruye a tus enemigos de un solo ataque. Son las más difíciles de conseguir porque no salen tan a menudo. Pero cuando las consigues son bastante útiles a decir verdad. Un pequeño dato, gracias a Dios la R34 y Contra aún no se han conocido, al menos eso es algo bueno. Eso sí, no ha evitado que les hagan su versión mujer a los protagonistas. El código Konami, si no lo conoces, no te preocupes, acá te lo explico. Es básicamente un código que puedes meter en casi todos los juegos de la marca Konami, ya sea antiguos o nuevos, e incluso en juegos que no son de Konami. Suelen darte alguna cosa extra, por lo regular, aunque a veces también suben la dificultad, un poco raro, ¿no? Bueno, juegos que obviamente lo tienen serían Gradius, donde te dan todos los power-ups, Contra, en donde te dan 30 vidas, en el Castlevania de Genesis también te dan 9 vidas, y en el juego de las Tortugas Ninja, metes el código y te da la opción de tener 9 vidas y seleccionar el nivel.
Y de juegos que no sabías que tenían este código están Grand Theft Auto 5, Metal Gear Solid 2, Silent Hill 3 y BioShock Infinite. ¿Y qué hacen? La verdad, te seré sincero, no tengo idea. Disculpen. Bueno, hasta le hicieron referencia en Gumball. No es como que me emocione mucho esa serie que digamos, pero bueno, es una mención. Ah, sí, según iba a existir la película de Contra, pero bueno, la prometieron en el 2018. Ya estamos en el 2023 y nada. Y una pequeña curiosidad, esa película la iban a hacer en China. Bueno, ya saben qué pasó en ese entonces. Bueno, espero que les haya gustado este video. Es mi primer análisis, así que espero que les haya gustado de verdad. Y tal vez sigamos con más y más videojuegos. Soy el Tony XD y les deseo un muy buen día. Oh no, hablamos muy pronto de la R34 y Contra. Bueno, no les puede ir peor que a Fiollero.